Perfecto. Entonces estamos empezando a grabar. Bienvenidos a todas y todas las personas que están uniéndose acá en una nueva sesión de la Academia OSL. Estamos ya en la segunda sesión del módulo número 4. Les recuerdo que este módulo número 4 tiene que ver con estadística y modelos estadísticos, modelos inferenciales. Ya tuvimos una primera sesión la semana pasada donde hablamos de conceptos éticos y hoy día y la próxima sesión vamos a estar en colaboración con DataUC, de UC por la Universidad Católica, en donde hoy día va a estar Ricardo Aravena. Bueno, él se va a hacer presentar mucho mejor que yo lo puedo presentar, pero él es profesor adjunto de la Universidad Católica, que tiene una vasta experiencia en estos temas de estadística. Y como siempre, ya tuvimos en jornadas anteriores colaboración de otras personas que son mucho más capaces y con más competencias que yo, así que yo encantado de poder estar acá presente y de que esto siga creciendo y que sea súper útil para ustedes. Así que nada, Ricardo, todo el escenario es suyo y es importante que, como mencionaba Sebastián hace un tiempo atrás, se le saque la mayor cantidad de provecho a esta jornada, porque son conceptos que a veces uno no los tiene muy en la cabeza, y que es importante que eso quede súper claro, porque uno de los objetivos de este programa de formación, más allá de que sepan escribir código y puedan hacer cosas así, es que logren comprender metodológicamente cómo se arman las cosas, cuál es el objetivo, de tal forma que tengan conceptos más sólidos para poder desarrollar o eventualmente no desarrollar, pero tener como una mirada crítica respecto a sus propios lugares de trabajo, y podamos tener obviamente una mejor entrega de servicio dentro de las instituciones de salud donde ustedes pueden estar participando. Así que sin nada más, todo el escenario es de usted, Ricardo, y cualquier cosa estamos acá presentes. Ya. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación de Open Salud y en particular a Paulo. Ya hace un par de semanas me invitaron a esta academia a hablar un poquito sobre ciencia de datos y en particular sobre la componente de modelo y estadística inferencial. Obviamente ustedes, como podría decir algunos, ya están trabajando en ciencia de datos, otros aspiran a desarrollar y aprender más sobre este concepto. Queda claro y seguramente ustedes han de saber lo que es una, entre comillas, casi moda del último 10, 15 años, por ahí por el 2007, 2008, el científico de datos fue catalogado como la profesión más sexy del mundo, y no solamente por lo atractivo de ella, sino que también porque se hace pagar muy bien en otros países. De hecho, en Chile es uno de los cargos más requeridos actualmente en las más diversas áreas. Y potencialmente, a medida que vayan viendo y vayan leyendo o aprendiendo algunas de las técnicas, se van a encontrar siempre con algunas presentaciones donde dicen que un científico de datos no nace, se hace, y para ello requiere al menos tres patitas, podríamos decir, una mesa para poder equilibrar. Hay una muy importante que considero que es la más relevante, que es la especialidad del área. Queda claro que un científico de datos no tiene por qué saber de psicología, psiquiatría, medicina, de materiales, de química y de física, etcétera, sino que se puede especializar en un área y en el caso particular del área de salud, es un campo bastante amplio y bien especial y por lo tanto ustedes tienen un hándicap, tienen ciertas ventajas en esa área, dado que tuvieron una formación en el área de salud, saben de tópicos, temas y muchas cosas asociadas a ella. Una segunda arista que es relevante, que es útil y que cada día tiene cambios bastante bruscos en la parte de programación, la parte computacional, digamos. Año A, uno podría decir hace 15, 20 años, uno para hacer estadística computacional tenía que saber SPSS o SAS, Stata, y empezaba a dar una
larga peyorata con muchos nombres. Sin embargo, cuando aparecen y se implementan las técnicas de Machine Learning preferentemente, se resume ya sea a Python, a R, a Julia y algunos otros software que cada día están apareciendo. Algo de SQL, algo de ETL, y ya empiezan a aparecer muchos nombres también en inglés, que el Deep Learning, que el Deep Learning, sin olvidar que el supervisado, el no supervisado, y es un campo muy amplio y que uno nunca termina de aprender. De hecho, una de las cualidades, y que seguramente ustedes van a ver en R, que es un software abierto, es que mucha gente coopera subiendo programas, subiendo pequeñas rutinas o librerías o simplemente bibliotecas enteras, es que están todos los días subiendo. Y más de alguna vez me ha tocado con un colega haciendo clases, usábamos la técnica A y justamente la semana previa subieron la técnica B, que es mucho más eficiente. Es día a día uno de ir a estar revisando y cosas nuevas que se van implementando. Y eso significa que uno tiene que estar constantemente revisando, sobre todo en el área. Y la tercera, y que obviamente yo es la que considero más importante, es el fundamento matemático estadístico. El matemático es para entender muchas de las técnicas estadísticas, ¿ya? Entonces la estadística de alguna manera asume. Por ahí algunos dicen que para manejar un auto uno no debe ser mecánico, ¿ya? Obviamente uno se sube, de hecho cada día debe saber menos, ahora ya existen los autos casi que se manejan solos. De hecho, hoy en Chile ya existen los autos que frenan solo, tienen estos sensores y se estacionan solos, es decir, cada día es más liviano. Metodología estadística, saber algo de programación más saber del tema, conforman lo que yo llamo un científico de datos. Potencialmente y posiblemente haga mucho hincapié en los términos en español por sobre lo en inglés. No es que me moleste, sino que me cuesta pronunciarlo en inglés. ¿Ya? Por eso prefiero el aprendizaje profundo, prefiero el aprendizaje supervisado, no supervisado, más que en términos ingleses. Y bueno, y en virtud de eso voy a tratar en estas, entre comillas, 4 horas que me asignaron para hablar de modelo estadístico, mostrarle, siento que soy incapaz de poder que ustedes adquieran la habilidad, pero al menos mostrarle, abrirle la ventana con respecto a la estadística inferencial y los modelos estadísticos. Hoy día vamos a requerir básicamente estadística inferencial. A todo esto, allá tengo la cámara y el problema es que tengo aquí la pantalla, entonces te miro la pantalla, por eso estoy medio de perfil, eso es otra cosa que me gusta aclarar. No es que no lo esté mirando a ustedes, sino que para ver la pantalla completa y me veo ahí mismo también, me veo de perfil. Digamos, tengo una pantalla grande, entonces así puedo mirar bien los detalles. Bueno, recogiendo la invitación de Paulo, entonces lo primero es contarle quién soy. Ahí tengo una foto, creo que está de mi WhatsApp, obviamente una foto está pixelada, arreglada, creo del 2017 o 2016, inclusive un poco antes posiblemente, estoy pensando. Como dice ahí, yo soy estadístico y magíster en estadística de la UC. Tengo algunos cursos de doctorado en estadística también en la UC, pero hasta ahí no llegamos. Así que soy estadístico y magíster de la vieja guardia, tendría que decir, porque estamos hablando de los años 80. Actualmente en una nueva categorización que se hizo en la universidad, me catalogaron como profesor de la práctica asociado. Antes era profesora asociado junto y antes era profesora junto asociado, digamos, siempre van variando. Entonces llegó eso. Y destaco que soy de hace algún tiempo, digamos, no de algún tiempo, desde siempre, director del diplomado, director académico del diplomado en estadística de la UC. Este diplomado que nace por una necesidad y una solicitud explícita del INE, hace ya 15 años, el 2006, pensamos generar un diplomado para capacitar y de entregarle las competencias a un conjunto de funcionarios INE por unos 2, 3 años, 5 años, y ya vamos en la 15ª versión, lo que nos muestra que se amplió después ya al medio privado y de hecho este año estamos tratando de hacer el primero a distancia formalmente. El año pasado lo hicimos por fuerza,
dado que vino la pandemia y nos obligaron a hacerlo a distancia, pero todos los inscritos eran de Santiago, pero bueno, se produjo a la distancia, pero ahora sí nos hemos abierto a todo Chile y, ¿por qué no también a algunos otros países que puedan estar interesados, personas desde fuera, en participar en el diplomado? Así que bienvenido sea, obviamente. Sebastián, el encargado, o por ahí después me pueden pedir el link de cómo recoger mayor información del diplomado en estadística UC, que es un año de clase, entre comillas. Bueno, y esa es la parte pseudo académica, podríamos decir académica, pero también, como les comentó Sebastián, a los que no estaban al inicio, también tengo mucha experiencia en la parte de consultoría, así que muestro mi otro perfil, que es mucho más vendedor, ya me pongo corbata, como quien dice. Durante mucho tiempo fui asesor de Tiny Bope con el People Meter a fines de los 90, de Arimar hasta hace poco, durante 10, 15 años, estuvimos revisando un montón de encuestas, lo mismo pasó en su tiempo con CADEM, el Consejo Nacional de Educación, el Consejo Superior de Educación para supervisar las universidades cuando estaban en los procesos de acreditación. En INACAP teníamos una supervisión por ahí. SAS está ennegrecida porque a fines de los 80 y al principio de los 90 era capacitador del software SAS aquí en Chile. Y digo en Chile porque SAS vendía a los bancos y ya ahí tenía que irle a enseñar a usar SAS. Tengo que reconocer que DICOM, el famoso DICOM Score, es producto de asesorías que hicimos en conjunto con otros colegas de la facultad, la Cámara de Comercio de Santiago, cuando van a pedir un crédito hipotecario, por ahí hay unos seguros, el seguro de gravamen, ahí está la Asociación de Aseguradores de Chile, hicimos unas tablitas para los seguros de gravamen, en la parte bancaria al BCI, al Banco de Chile para ver el lavado de activos, problemas muestrales grandes, el Metro de Santiago. El Metro de Santiago todos los años hace un censo, en realidad es una muestra para ver las cargas que tienen que tener, las frecuencias, etcétera. ICMER en negro, porque es el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, más tal que lo debe conocer, es una unidad que el doctor Crossato con la doctora Soledad Díaz generaron por allá por los 80 para hacer estudios sobre todo en la parte de anticoncepción. Durante algunos años, 3, 4 años, fui asesor de fiscalización del Ministerio de Transporte, siempre siendo profesor y en las horas libres hacía estas asesorías, estas consultorías, por si acaso. Hicimos todo el cambio de las micro amarillas en aquel entonces, evaluamos índice de calidad, etcétera. Cuando ustedes quieran saber dónde está la bodega Rico Mampato, es el depósito centralizado de valores. Ahí está toda la plata de Chile, una cantidad inexpresiable, la cantidad de numeritos que son. Después estuve haciendo cosas de política, inicio del 2000, 2004 en Canal 3, en Megavisión, con proyecciones tempranas, cosas así. Estaba detrás de la cámara, sí, no me veían, simplemente el locutor leía lo que uno le preparaba. Después Chilquinta, Enel, Chilestra en su tiempo, nos fuimos al agua andina, Esbío, y vimos aguas residuales, etc. Ahí una larga y variada, como podrán darse cuenta, eh, temas de todo. En términos académicos, he sido profesor de magíster en la Universidad de Chile, en el magíster de gestión de políticas públicas, a inicio del 2000, de geografía a fines de los 90, fueron 4 o 5 años por ahí. En la Católica, de hace ya 6 años, soy un profesor del magíster en gestión de procesamiento de información y en el magíster de construcción civil, construcción sustentable. Un par de años fui profesor del curso de metodología en la Universidad de Talca. Había que ir un par de viernes al mes para allá, un magíster de gestión de servicios de salud, si mal no recuerdo. Me han nombrado profesor adjunto asociado para dar clases en ciencias políticas en la Universidad Católica, en comunicaciones. Después el curso pasó a ser de matemática, en medicina ya hago clases de odontología, en ingeniería y ahora recientemente me he integrado también a la Facultad de Economía y Administración para hacer el curso de Estadística y Economía. Y como dice al final también, bueno, como ya uno viene después de 35 años de trabajo académico, también hay que pensar en el retiro y tengo mi propia consultora, ahí está Aravena y Bravo Estadístico Consultoría Asociado, en donde hemos hecho algunos servicios a algunas instituciones y prestamos apoyo. El más la parte bancaria, que es la que paga mejor, diría, más de alguien. Bueno, ese soy yo y como les digo,
dicen algunos, ponen Ricardo Aravena y aparece mi cara a veces en Google. Como les decía, me invitaron a hablar sobre inferencia y lo primero que nos diera llamar la atención, ¿qué es inferencia? Queda claro que cada día, en condiciones normales tendría que decir, ustedes independientes hacen un montón de inferencia. Los tiempos que se van a demorar en llegar al trabajo, evaluar el ambiente, si va a haber protestas, si va a haber paro, saben que se van a demorar más, si los tacos están aumentando, ni hablar si puede o no puede llover, si se lleva o no se lleva el paraguas, el abrigo, etcétera. Por lo tanto, una inferencia es simplemente a partir de un conjunto de observaciones, de premisa, deducir algo, tratar y obviamente para tomar acciones. Ahora a nosotros lo que nos interesa, obviamente, es la inferencia estadística. Entonces, la inferencia estadística, ahí están las definiciones. Es bien interesante que el Wikipedia ya es bastante oficial como referencia, están bastante limpios. Han de saber que yo creo que hace como 15 años estuve jugando con el Wikipedia, modificando las definiciones para ver cuánto tiempo se cambiaban, cuál era la velocidad. Cuando ustedes, muchos de ustedes jóvenes de 30, 40 años, estaban recién aprendiendo, nosotros estábamos redefiniendo algunos términos para puro molestar, ¿no? Me acuerdo que cambiaba la definición de mediana y a las 3 4 horas se cambiaba de nuevo, porque Wikipedia está conformado por todo. Y bueno, como dice ahí, la inferencia estadística es un conjunto de métodos y procedimientos. Ahí está la matemática, podríamos decir, que por medio de la inducción vamos a determinar propiedades de una población. Y a partir de esta, su objetivo es obtener conclusiones útiles. Y cuando hablamos de conclusiones útiles significa que uno de alguna manera quiere extraer información de este conjunto de datos que le permita de alguna u otra manera tomar y implementar y modificar y cambiar y relevar información que contiene esta población. La información numérica es más bien un contexto y un concepto, porque también si yo registro la comuna de residencia, por ejemplo, es información. Ahora lo que uno hace es cuantificarla, más que hacer un análisis de cualidad o de calidad. La diferencia entre la metodología cuantitativa, porque la cuantitativa cuenta, y la cualitativa que analiza sus cualidades, que tiene que ver más con sociología o psicología, queda claro que una entrevista en profundidad o una etnografía tiene esas conceptuaciones un poco más cualitativas. Cuando yo registro información sistematizada, ya antiguamente tenía que ser estructurada, ahora también puede ser no estructurada, yo la puedo reducir a números y esa es la idea de la parte de muestra. Y está en negrito muestra, que es un término muy utilizado, sabido en general por todos, pero muy difícil de defender. Entonces, si voy nuevamente a la definición de muestra, una muestra es simplemente un subconjunto, ya sean de cosas, de casos, de empresas o de personas de una población. Y me interesa que sea representativa. Ya ahí viene otro concepto que es muy discutible, y para ello se debe escoger una técnica para obtener una muestra aleatoria adecuada. Quiero detenerme un minuto, como le digo, en la representatividad, porque la técnica de muestreo, los métodos de muestreo son modernos, contemporáneos, y podríamos decir, tienen menos de 100 años. Ya a fines del siglo XIX habían algunos estudios muestrales, pero podríamos decir que eran excepcionales, no era una regla. Por ahí en la historia de muestreo van a encontrar que los primeros métodos era tomar las hojas censales y contar una cada 5 para ir sacando algunas versiones a priori, dado que el censo se demoraba 2 3 años en saber. Entonces, estos conteos rápidos, podríamos decir, empezaron a generar lo que se llamaba los diseños muestrales. Y podríamos decir que ya en la década del 20 en Estados Unidos y en particular Gallup, que seguramente ustedes conocerán a la empresa Gallup, muy
de muestras políticas, diríamos, hizo su famosa predicción entre dos candidatos presidenciales en contra de lo que se hacía antiguamente, que era mandar 1 millón, 2 millones de encuestas. Literate DJ era una empresa que hacía eso, y lo que hizo Gallup fue tomar una muestra de 2.000, 2.500 casos y dio con el resultado de la elección política. A partir de ello se definió formalmente lo que se llama una muestra y empezó la discusión sobre la representatividad. Diríamos que los cuerpos estadísticos se resistían a usar el término representativo porque no es posible evaluarlo, no es posible decir este tiene una representatividad del 30, del 70 o del 90%, no existe técnica que permita eso. De hecho, recién en los años 70, el ISI, el Instituto Estadístico Internacional, en inglés obviamente, aceptó el concepto representativo siempre y cuando cumpliera tres condiciones: que la muestra fuese un tamaño apropiado en el contexto del problema, que fuese aleatoria, que tenga un modelo de probabilidad de selección detrás de ella, y que se indique explícitamente los niveles de precisión o de error, suenan medios contradictorios, pero más o menos lo mismo, de ella. Si se cumplen esas tres características, la muestra se puede decir representativa. Hay algunas personas o empresas que piensan que una muestra representativa, si yo al escoger saco la misma proporción de hombres y mujeres que existe en la población, o la misma representación por niveles socioeconómicos. El problema es que yo puedo ser representativo en nivel socioeconómico y le puedo preguntar si está o no está de acuerdo, por ejemplo, con la pena de muerte. Y ahí viene el problema: ¿será representativa para ese concepto? Y hay toda una discusión. Y por último, están las muestras sesgadas, y eso tal vez sea una de las más complicadas, porque la muestra sesgada puede tener cierto nivel de utilidad, pero hay que ver cuál es el sesgo que se tiene. El mejor ejemplo de una muestra sesgada, y que es lamentablemente muy reiterativa en el área de salud, es cuando se hace una selección para un protocolo y se pide al paciente o a la persona que concurre si desea o no desea participar en el estudio, porque obviamente uno no los puede forzar. Entonces, automáticamente hay un segmento de la población que no va a acceder a participar en el estudio, y estoy cometiendo un sesgo, porque obviamente los que me dicen que sí pueden tener algún prejuicio o alguna precondición que no voy a poder controlar. He participado en varios estudios del área de salud, y me acuerdo uno muy particular, que estamos hablando de los años 90, sobre lactancia, en donde se invitaba a la mujer en su control de embarazo a participar en un estudio sobre lactancia hasta el sexto mes, y se le decía: si usted decide participar, va a tener la puerta abierta para cualquier problema de salud del niño. Es decir, si el niño estornuda, usted véngase, no pida ahora, véngase acá y va a haber una enfermera o un médico que la va a poder atender. Entonces le abría la puerta, obviamente, amor y cristiano en ese concepto. Como me pregunta el chat, decir, no, no hay una forma matemática de medir. Lo que sí consiste en que sí respete los principios básicos, que haya un modelo de probabilidad, que se pueda de alguna manera repetir, ¿ya? No pueden ser cajas negras, absolutamente oscuras, que cómo saqué la muestra, quién sabe. No, yo tengo que decir, mire, ya sea se usó un modelo en Excel o se usó una moneda, pero tengo que tener eso. No es fácil la parte de la representatividad. eh, en política hoy día, si ustedes miran la encuesta, por ejemplo, que hace CADEM, que llama a 700 personas, pero para lograr esas 700 respuestas, para evaluar al presidente, evaluar si van a participar o no en la futura elección, debe llamar a más de 4.000, 5.000 personas. Y eso significa que si llamó a 4.000, hay 3.300 que le cortaron, no le respondieron, no quisieron. Y la pregunta que queda, bueno, ¿quiénes son los que no respondieron? ¿Ya? Uno podría decir que el censo del 2012 se tuvo que desechar por un problema de sesgo. Claramente los censos no son 100%, se intenta, se llega a un 98, 99%, y en el 2012 algunas comunas tenían una falta del 8%, del 7%, y cuando revisaban quiénes faltaban, o eran de tercera edad o eran personas que vivían solos, porque como iban en horario de oficina a entrevistarlo, no estaban en la casa, entonces era un segmento importante de la población que no iba a quedar representada. Sacar una muestra es sumamente complicado, es sumamente complejo, hacerlo correctamente es muy caro. Uno puede comparar lo que hace CADEM, llamar por teléfono a muchos teléfonos para lograr
las 700 respuestas, versus lo que hacen Centro de Estudios Públicos, que puede ser una encuesta un poco más confiable, que va a visitar cerca de 2.000 viviendas, y de las 2.000 viviendas logra los 1.600 casos, logra un 78-80% de participación. De hecho, cuando llega una vivienda y si la persona elegida no está, no importa, vengo mañana. Y si la persona el día de mañana se niega, no importa, el sábado viene el supervisor, porque lucha hasta el final para tratar de lograr la unidad que había sido seleccionada. Existen todos unos criterios complejos. Y bueno, y en contrario, uno podría decir que el CEP debe gastarse unos 50, 70 millones solo en levantar los datos de terreno a lo largo de Chile. Cuando hablamos de costos, por ejemplo, la CACEN que se está aplicando cuesta más de 2.000 millones el trabajo de terreno. Ya se licita, ahora lo ganó la Universidad Católica a través del Centro de Estudios Longitudinales y se está aplicando vía telefónica. Bueno, obviamente van a haber mucha discusión posteriormente cuando se hagan los análisis de ello. Pero quiero detenerme un minuto en el concepto de muestra, porque más aún hoy día se está usando mucho lo que se llama el Big Data, en las grandes bases de datos. ¿Y qué es lo que se hace? Digamos, ya sea cuando alguien usa su tarjeta de crédito, cuando usa el Waze o cuando usa Uber o cuando va al supermercado, inclusive aquí en Santiago cuando usa la tarjeta del metro, queda la huella virtual, la huella digital, digamos de alguna u otra forma, en este seguimiento. Cuando uno compra, antiguamente era muy estándar la consulta médica, no, todavía es estándar la consulta médica, poner el dedito en el iMed y quedan todos los datos guardados, y se pueden hacer análisis. El problema del Big Data, del análisis que se recoge por los movimientos de esta huella digital que uno va dejando, es que me permite a mí entender el comportamiento, cuáles son las vías, a qué hora se transporta, dónde compra, cada cuánto tiempo, puedo hacer toda una descripción del comportamiento. Literalmente nos muestra lo que la gente hace y tendríamos que reconocer que la gente digital, la que tiene tarjeta. Hace como 8 o 10 años, me acuerdo un estudio que hoy día es casi forzado, pero el Instituto de Seguridad, el ISP, de pensiones, de seguridad social, quiso darle tarjeta a todos los jubilados para que hicieran el retiro de cajero automático de la jubilación. Y ellos no lograron entender, porque le habían tratado de hacer llegar la tarjeta a todos, y más del 70% de las personas de tercera edad continuaban yendo a los locales a retirar su jubilación. Es decir, obviamente le tenían miedo al cajero automático, desconfianza, y si no me entrega la plata, ¿a quién le reclamo? Porque se recogieron encuestas, ¿por qué no usa la tarjeta? Claro, me decía, si me da una tarjeta y no me entrega la plata, ¿qué hago? Digamos, si él dice ya, listo. Si la pierdo, la certeza de que me olvide el número de clave, es decir, hay muchos problemas. Y obviamente, cuando pensamos en la huella digital, hay un segmento de la población que va a quedar fuera. Y eso es lo que se diría un sesgo, porque me permite representar a la gente que hace uso. Nótese que durante esta pandemia han aumentado mucho las empresas de la última milla que reparten comida, compra, pero era algo que hacen los millennials, podríamos decirlo de alguna forma, y que se ha ido incrementando, pero todavía algunos de tercera edad, como decimos, preferimos ir al supermercado o a la tienda a mirar y a tocar lo que queremos comprar. Entonces, bastante difícil. De hecho, comentaba el otro día con otra persona, piensen que creo que Volvo a partir del año 2030 cierra todas sus tiendas. Solamente va a vender por internet los automóviles. Es decir, en otras palabras, solo yo voy a pinchar aquí, pinchar acá y me llega el automóvil a la puerta de la casa. Es decir, que es un cambio casi paradigmático del estilo de vida. En cambio, el muestreo, cuando yo selecciono una parte de esta población, voy a poder preguntarle a la gente por qué compró ese auto, o por qué tomó ese remedio, o por qué concurrió a ver tal película. Me va a permitir entender actitudes. Ni hablar de lo que qué haría usted si el domingo fuesen las elecciones.
la típica pregunta que se hace en este caso para las futuras elecciones, si el domingo fuese elecciones, ¿cuál sería su candidato? Sabemos que el domingo no es la elección y digamos, e indirectamente empieza a traspasar información. Y cuando se hacen preguntas, por ejemplo, salud, si fuma, si hace deporte, también uno puede bajar y preguntar el por qué, a qué edad empezó, cuánto fuma, qué tipo de deporte hace, cuál es el nivel de práctica, cuáles son sus restricciones, cuáles son sus puertas que lo hacen que sea más o menos. Es decir, hay una diferencia grande entre el Big Data, que está presente, que hoy en día, cada día aparecen cosas nuevas asociadas a la inteligencia artificial, y el muestreo clásico estadístico. Por ahí una discusión hace un par de años si había muerto el muestreo. Sin embargo, desde el punto de vista de análisis de Machine Learning todavía en los bancos, si uno piensa en un banco de la plaza, como dicen, tiene 3, 4 millones de clientes, tiene 10, 15 millones de transacciones semanales. Entonces no se puede estar haciendo análisis sobre todo, se hacen análisis focalizados, se hace muestreo para poder definir. Así, y tal vez como corolario y como un aspecto relevante en relación a esto, es lo que viene a continuación. No hay duda que el disponer de todos los datos casi literalmente mata a la estadística, porque la estadística busca lo que se llama la evidencia significativa, saber casi A es mayor que B, pero si yo tengo todos los datos, el 38,4 es mayor que el 38,39, ¿ya? Es decir, simplemente una pequeña mínima diferencia va a ser estadísticamente significativo. El año 2008, Ginsberg y otros 6 personas de Google publicaron esto en el Nature, que es una revista de alto impacto, en donde un aclamado algoritmo permitía detectar brotes de gripe. Estamos hablando de influenza en aquel entonces. Han de saber que la influenza es uno de los males epidémicos más grandes que el mundo no ha logrado desechar. Con todas sus variantes, en su tiempo la gripe porcina, ni hablar ahora del coronavirus, se queda dentro de las categorías de la influenza. Entonces, lo que hicieron en el año 2008 un equipo grande de gente de Google fue determinar un modelo que era capaz de adelantarse una semana a los hechos. Es decir, de alguna manera, una semana antes decía cuántos casos iba a haber en cada una de las comunas, por ejemplo, en este caso los estados de Estados Unidos. Aquí hay un breve resumen. La detención temprana de la enfermedad seguida de una respuesta rápida puede reducir el impacto de la influencia estacional y pandémica. Aquí presentamos un método para analizar las consultas de búsqueda en Google que están altamente correlacionadas con el porcentaje de consultas médicas en el que el paciente presenta síntomas parecidos. Podemos estimar con una precisión el nivel actual semanal de influencia en los Estados Unidos con un retraso de la notificación en un día. Como todo hecho, el- los sistemas médicos recogen la información, se consolida y una semana después se dice, se hubieron 500 casos en tal ciudad. Entonces ahora, si yo puedo decir que van a haber 500, puedo preparar, puedo tener vacuna, puedo tener el personal médico que me puede de alguna manera prever y apurar en ese aspecto. Aquí voy a mostrar lo que está en la revista. Eh, ahí. Tengo que, acá está, se me pierde parte de la publicación mostraba esto. Nótese que la línea roja es los datos reales y la línea negra es cómo va prediciendo lo que va a pasar la siguiente semana. Entonces se pueden dar cuenta que aquí predijo un alza y el alza fue perfecta. Aquí produjo una caída y la caída fue perfecta. Aquí produjo ya la disminución y la roja, entre comillas, va persiguiendo a la negra en forma perfecta. Eso es lo que se publicó, como le decía, en el Nature, y en pocas palabras lo que hacía es revisar lo que se buscaba en Google. La gente entraba, dolor de cabeza, fiebre, no sé, pues, apaleado, y iba prediciendo cuánta cantidad iba a ir a consultar en la semana siguiente en cada uno de los estados de Estados Unidos. Ahí está. Así que, como le decía, fue una publicación sumamente aplaudida, muy relevante, y que mostraba que en este caso el Big Data entregaba una herramienta muy útil. Cuando todos estaban esperando su confirmación, falló. Llegó la gripe porcina el 2009
y no logró predecirla. De hecho, predecía resultados mucho eh, sí, digamos, aprovecho a responder Yasmín, no sé, no sé más, espero que sea Yasmín. En este caso, una semana, hoy en día, si se dan con coronavirus, sería bueno saber cuántos casos van a haber mañana. Y hay otras enfermedades que pueden ser como un mes. Si estoy hablando de tuberculosis, me gustaría saber cuántos casos van a haber el próximo mes, porque y dónde van a ocurrir. Es decir, en estricto rigor, los tiempos, los periodos, la estacionalidad es la que va haciendo. En este caso, en Estados Unidos, la información que entregaban los centros médicos, el CDC, era con una semana de fase. Y esto lo que hacía que los martes, miércoles recogía la información y me avisaba cuántos casos iban a haber la próxima semana. Lamentablemente, como les decía, el 2009 falló y básicamente fue, bueno, hay muchos estudios tratando de buscar por qué falló y falló por algo muy simple. En el equipo habían especialistas, computines, podríamos decir, programadores, analistas de datos, había médicos inclusive, por los síntomas, porque había que en la búsqueda ver cuáles eran los síntomas, y diferenciarlo bien si estamos hablando de una gripe estacional, si estamos hablando, digamos, se me cortó el dedo y yo busco cómo curarme el dedo, obviamente no era relevante, y le faltó, según algunos, un sociólogo. Y el problema fue que algo que tenga que ver con masa, porque como la información que entregaban los medios de comunicación hablaban de que la gripe porcina era una gripe muy fuerte, era una pandemia, en aquel entonces era tan terrible como el COVID, pero obviamente ahora cuando uno la mira a distancias, hace 11 años, la gripe porcina era un juego de niño comparado al COVID. No mataba, digamos, tuvo una mortalidad del 0,1 por mil, una cosa así, muy, muy, muy baja. Sí que infectó a todos los muchachos, atacó al grupo de los 15 a los 30 años terriblemente. Ese fue su grupo objetivo de la gripe porcina. ¿Ya? Entonces, si hoy día ustedes entran al sitio de Google, dice que ya no publica estimaciones en función de los patrones de búsqueda, todavía es pronto para hacer predicciones usando esta herramienta y poder comprender la forma como se propaga la gripe. Es decir, un sociólogo no hubiera dicho, si los medios de comunicación hablan, la gente va a buscar los síntomas aun cuando no los tenga. Y eso hizo que predijeran 2.000 casos cuando ocurrían 800, predijeran 5.000 cuando había 1.000, digamos, se equivocaban 3, 4 veces. Ahora fue bien interesante porque hasta el año pasado estaba el sitio. La recopilación de datos cesó el 2015, hasta ahí inclusive está Chile, y el 2020 ya desapareció la página con las disculpas, ya no está. Sin embargo, podríamos decir que no se rinden. De hecho, hace unas semanas se publicó este artículo en Science Advance, que habla de cómo yo puedo monitorear el COVID usando las trazas digitales. Ahora, no solamente se está mirando la búsqueda en Google, sino que se está viendo Instagram, se está viendo TikTok, etcétera. Y todas esas cosas que se mueven que en relación con los síntomas asociados al COVID, son capaces ellos de ir prediciendo día a día los casos de COVID. Es un artículo recién publicado, como les decía, salió la semana pasada. Eh, Hoy en día se publica en línea muchos artículos ya en forma bastante rápida. También es un equipo grande. Kogan, junto a otros 6, creo que eran 6, 7 más, son de hospitales, son médicos, son programadores, un equipo grande de científicos de datos del área de salud. Es bien interesante. Tendría que reconocer que aquí en Chile creo que la Universidad Adolfo Ibáñez prometió o discutió por ahí en junio, julio, una máquina, digamos, un pequeño panel que era capaz de predecir la evolución del COVID. Sin embargo, al poco andar dejó de hacer predicciones y bueno, el supuesto es que obviamente no le acierta mucho. En el caso particular de Chile ha tenido un patrón, uno podría decir, sumamente predecible, porque lo que pasa en Europa
3, 4 meses después pasa en Chile, digamos, no hacemos caso a nada de lo que aprendemos, digamos, ya estamos en nuestra segunda ola y todavía no llegamos al invierno, o algunos hablan de la tercera ola, yo creo que nunca salimos de la primera, ¿ya? Si nunca bajamos los 2000 casos, creo que siempre estuvimos ahí con los pies dentro del mar, ¿ya? Entonces, bajo ese criterio puede ser muy discutible. Si ustedes revisan los datos de España o Italia, tuvieron 0 casos, digamos, tuvieron un par de meses donde eran mínimos los casos. Aquí en Chile en ningún mes, ahí a finales de octubre, noviembre, tuvimos muy pocos casos, pero tuvimos, ¿ya? Así que en general uno puede discutir si son 1, 2, 3 olas, pero sí que estamos mal. Contra toda la lógica, algunos me tachan de, no de alaraco, podríamos decir, pero hoy en día estamos top 10 en cantidad de muertos, ¿ya? Somos dentro de los 10 países donde más personas han muerto detrás de Italia hoy en día, pero yo hace 3 meses, a fines de julio, estábamos dentro de los 5 primeros países. Ahora hemos bajado un poco porque claro, Brasil, Italia y Perú nos han superado, pero si usted en el Mercurio todos los días aparece la listita y Chile está y sigue con más de 1000 por cada 100.000 habitantes. Y si recuerdan, hoy día tuvimos 20, que es 19 casos, pero ayer tuvimos 130 y el otro día tuvimos 90, es decir, todavía están muriendo 500, 700 personas todas las semanas. Aparte de que hay algunos numeritos, creo que no sé si el MinSal o sacó una estadística que este enero y febrero ha sido el más mortal de todos los tiempos en Chile. En Chile, si uno promedia la cantidad de muertos que hay enero, febrero, bordea los 15.000 y en estos 2 meses llevamos más de 21.000, más de 5.000 muertes son producto exclusivamente del COVID. ¿Ya? Y eso muestra que claro, estamos vacunando, ya me vacuné yo también, y espero que lo queremos superar, pero pareciera que para ya septiembre, por ahí, vamos a estar ya tal vez, no con inmunidad de rebaño, pero apuntando hacia allá. Bueno, detengamos ahora un minuto en la parte de muestreo, y esta parte es crucial porque la estadística inferencial se basa en el muestreo. Si yo le creo a la muestra, si tengo los argumentos para defender la muestra, mis conclusiones van a ser válidas. Generalmente los políticos son adictos a decir la muestra está mala, ¿ya? La muestra es sesgada, ¿a quién llamó? O hay personas que dicen a mí nunca me han llamado. Es decir, ¿cómo le voy a creer esta encuesta? Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el caso del Centro de Estudios Públicos, que de los potenciales 12 millones de chilenos que mayores de edad que votan, entrevista a 1.500 y con esos 1.500 casos deduce un patrón de valoración, ya sea al gobierno, de candidatos, de aspectos sociales, es claro que es muy fácil discutirlo, es poco, entre comillas, uno podría, es poco representativo. Sin embargo, una de las características es que si el muestreo es apropiado, si se hizo todo apropiadamente, tengo que decirle que hay que creerle en los resultados. Ahora, es posterior si hay un manejo de los resultados, si el análisis tiene algún torcedura, pero eso ya es otro aspecto. Pero si la muestra fue bien escogida, los resultados son confiables y van a tener un margen de error o un nivel de precisión. Y el mejor ejemplo es que 1.500 casos en Chile para una población de 12 millones es muy buena muestra. Nótese que en Estados Unidos, para la elección presidencial, las empresas hacen 2.500, 3.000 casos para más de 200 millones de habitantes. Y con esos 2.000, 2.500 casos llegan a conclusiones válidas. Claro, tiene un margen de error, es difícil, en particular la última elección de predecirla. También podemos decir que en el caso anterior de cuando salió Trump versus, esta niña, ya me voy a acordar, que se equivocaron, pero claro, siempre está el problema en que uno consulta y las personas debieran responder con la verdad. Y está el espiral del silencio, el voto escondido, la vergüenza, el carro de la historia, pero son aspectos sociológicos. Cuando uno hace muestreo tiene estos dos caminos, Hillary Clinton, gracias Macarena, se me había olvidado Clinton, me estaba con
Trump-Clinton, ahora Trump-Biden, y después el Kamala Harris contra Trump. Trump se va a repetir 3 veces y se recuerda. Como les decía, tiene estos dos caminos, el rojo, como lo vean, que es un muestreo de elementos, es el que se enseña en general en los cursos típicos de estadística, un muestreo aleatorio simple, uno dice el mejor ejemplo, mire el curso, son 45 alumnos, vamos a seleccionar al azar 5 números del 1 al 45 y lo hacemos con la calculadora, con el computador y sale el 7, el 12, el 15 al azar. Todos tenían una misma posibilidad de salir elegido y obviamente el modelo de probabilidad que hace esta selección uniforme y discreta es evaluable y cuantificable. Si yo quiero mejorar la muestra, si yo quiero separar hombres de mujeres, voy a hacer un muestreo estratificado. Y ahí empiezan a aparecer algunas fórmulas y algunas definiciones, porque en el caso particular hombre y mujeres, si yo tengo una población hombre y mujeres, a lo mejor saco la mitad de la muestra hombre y la mitad de la muestra mujeres, pero también podría sacar 70-30 o 30-70 y ahí empiezan algunas variantes que son relevantes. Potencialmente, y en caso particular de cuando hay locales de atención, sea un banco, sea un cajero automático, o sea las antiguas plantas de peaje, que se acostumbra a hacer un muestreo sistemático, es decir, uno de cada 5 autos lo vamos a entrevistar. Y de hecho, en Chile se hacía lo que se llamaba el censo origen-destino en vacaciones, ahí en el mes de febrero, en donde uno de cada 5 autos se paraba en distintos peajes para preguntar de dónde vienen, para dónde van y quiénes son y por qué. Y con eso se hacía un censo que permitía planificar la construcción de carreteras. Ese es el camino simple, cuya principal característica es que yo veo los elementos, yo veo a los individuos, yo tengo el listado, yo tengo las características asociadas con el sexo a este listado. El otro, el muestreo complejo, es que yo no los veo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una muestra de personas en mi comuna, yo miro mi comuna y no la veo. Lo que yo veo son manzanas, veo viviendas y las personas casi literalmente están escondidas, están dentro de las viviendas. Yo no sé si en una vivienda viven 3, viven 5, viven 7 personas. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es muestrear conglomerados, saco una vivienda completa, saco una manzana completa. Y ese es el muestreo complejo porque hay una unidad, la que me interesa a mí preguntar, el estatus laboral, el nivel de ingreso, si se vacunó o no se vacunó, en realidad lo desconozco. Empiezan a aparecer los multietápicos, selecciono manzana, de la manzana selecciono vivienda y de las viviendas selecciono personas. Y diríamos que hasta la década del 60, ese era lo que se aplicaba, pero tenía unos problemas grandes de sesgo, que era la selección de la persona, y la selección de la persona generalmente lo que se hacía era entrevistar al que respondía. Ya había un sesgo porque respondía o ya sea, entre comillas, el jefe o la jefa de casa, o el que quería responder. Entonces, Leslie Kitch generó lo que se llaman las tablas Kitch, ¿no? Unas tablas que permiten aleatorizar a priori las personas ser seleccionadas sin conocer cuántas personas hay en el hogar. Simplemente el encuestador llega a la vivienda, dice cuántas personas hay aquí, 5. Abre un papelito, el número 5, y le dice entrevista a la tercera de acuerdo a un criterio de ordenación. Entonces hay un criterio de ordenación por edad, por sexo, etcétera, y que permite así hacer una selección al azar. Y eso provoca los diseños complejos, algunos son más complejos, particularmente vi que estuvieron mirando la encuesta nacional de salud. La encuesta nacional de salud tiene módulos, ya hay un módulo, por ejemplo, de salud mental que se aplicó aparte de la muestra original, es lo que se llama un muestreo bifásico, en 2 fases. Responde la encuesta nacional de salud y una parte de los que respondieron responde a la encuesta de salud mental, que son cerca de 38 páginas adicionales, ¿ya? Sobre salud mental, más o algunos criterios de grupo de edad y que no tenga ciertas cosas. Y eso lo que nos provoca son ciertas facilidades o dificultades. Diríamos que, sí, como le comenté al principio, soy profesor de muchos cursos, en particular hago clases en ingeniería, el curso de estadística para ingeniería, en periodismo, estadística para periodismo, en salud, en odontología le decía, y todos los ejemplos que uno hace son con muestras autoponderadas, es decir, cada unidad pesa exactamente lo mismo. Cuando hacía en ciencias políticas ahí ya desordenábamos un poquito, obviamente en los magísteres uno muestra que no todo es autoponderado, pero en los cursos de pregrado lo clásico que uno hace es hacer análisis con muestra autoponderada, que significa que cada elemento pesa literalmente lo mismo.
En el caso particular, por ejemplo, de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, en que se escogen aproximadamente 1.500 personas de un potencial de 12 millones, si la muestra es autoponderada, significa que cada respuesta pesa o representa a cerca de 8.000 personas. Entonces, si una persona dice sí a una pregunta, es como si 8.000 personas de los 12 millones chilenos se pararan y dijesen sí. La encuesta nacional de salud se entrevistaron a cerca de 6.000 personas mayores de 15 años, así que cada uno representa aproximadamente a 2.000, 2.500 personas. Seguramente habrán escuchado hablar del People Meter, la que fija, define los programas de televisión y que en los años 90 y años 2000 definieron mucho. Hasta en el Festival de Viñas, los cantantes bajanos subían del escenario de acuerdo a lo que marcaba el People Meter. Hay 6 millones, 8 millones, 9 millones de viviendas y se escogían inicialmente a 400 y se escogen a 650 viviendas. Y cada vivienda representa cerca de 15.000. Entonces, cuando si ustedes son parte de la muestra y cambian de programa, 15.000 hogares están haciendo el mismo cambio de programa. Existe toda una política detrás que se hace si hay 2, 3 televisores, ¿quién me da la certeza que la persona está mirando el programa? A lo mejor dejó la tele como hay acompañante para no sentirse tan solo, etc. Pero es un problema secundario. Pero las muestras autoponderadas, que son ideales, no existen en la vida, lamentablemente. Una muestra estratificada ya puede ser no autoponderada. Significa, por ejemplo, si yo tengo hombres y mujeres, y no saco 50-50, saco 30-70, entonces cada respuesta de una mujer, saqué 30 en vez de 50, pesa más, pesa 1,5, porque tiene que representar a las 50. Y en el caso de los hombres pesan lo mismo, o pesan menos. Es decir, de alguna forma, en la muestra no autoponderada, eh, de todos los que contestaron, me están preguntando sobre encuestas de salud mental. Siempre cuando me preguntan sobre muestras, y en particular ya sea la encuesta nacional de salud, ya sea la Centro de Estudios Públicos, o sea la CACEN, la mejor recomendación es, mire, hay un manual de la muestra. Y el manual, por ejemplo, de la CACEN tiene 200 páginas. El manual de la encuesta nacional de salud tiene 58, 60 páginas, ¿ya? En cómo se calcularon los factores de expansión, cómo se hicieron los procesos de selección. Hay todo un procedimiento que ahí se explica, y es lato, digamos, es hay toda una parte de ajuste, porque también se tienen que hacer ajustes por no respuesta, calibraciones con respecto a la población que quiera representar, etcétera, etcétera. El mejor ejemplo para ver el efecto que tiene una muestra ponderada o no ponderada, lo hice justamente con la encuesta nacional de salud. Ustedes pueden encontrar en el fórmula, como dice ahí, cálculo de factor de expansión, en la página 29 entregan la fórmula para determinar la probabilidad de seleccionar a la Lésima persona que vive en la Késima casa de la Jésima manzana en la Yésima comuna de la región Hésima, ¿ya? Entonces, todas esas probabilidades de selección se van calculando paso a paso hasta llegar a 1. Una vez que se tienen estos cálculos, es una columna o un par de columnas que se agregan a la base de datos. Cada vez que ustedes bajen una base de datos, la encuesta de salud, la encuesta alimenticia o la encuesta de droga, del Senda o de jóvenes, tiene una columna que se llama factor de expansión y en algunos programas como Minitab, SPSS, R, Stata, uno puede hacer análisis. En el caso del SPSS se llama muestras complejas. En el caso de R hay toda una librería que se llama Survey, y que se basa en un libro, un libro de Bloomley, y ahí ustedes pueden ver todos los comandos para hacer regresiones, para hacer tablitas, cómo se hacen con el paquete Survey, uno le indica cuál es el diseño muestral en etapas, con conglomerados, con unidades primarias, etcétera, que tiene que ver con todos los diseños muestrales, y hace correctamente los cálculos. ¿Qué pasa si yo no hago los cálculos correctamente? Por ejemplo, aquí yo tomé la encuesta nacional de salud, me fui al módulo de salud mental. Hay una variable que es el cuestionario CIDI, que de acuerdo al manual de diagnóstico de enfermedades mentales, DCM,
capítulo 4 parece que es, permite calcular la depresión en los últimos 12 meses. Hay un conjunto de preguntas que se hacen y se permite determinar si la persona sufre o no sufre depresión o ha sufrido depresión en los últimos 12 meses. La primera columna es que si yo hubiese omitido todas las características de ponderación, simplemente no entiendo eso, hago la tablita normal y me sale que el 5,58% de los chilenos ha tenido depresión en los últimos 2 meses. Y si en realidad hago una muestra compleja y le digo en tal columna está el factor de ponderación correspondiente y el computador hace los cálculos corregidos, entre comillas, llegaríamos a un 6,19. Eh, digamos que hay una larga pregunta. Ay. Eh, ya, si hace, suponiendo un muestreo aleatorio simple, las conclusiones pues van a ser erróneas. ¿Ya? Si usa la muestra compleja, los resultados tienen un nivel de precisión, un margen de error. Digamos, uno construye esto y me dice 6,19 con un más menos 95 más 0,2 con un 95% de confianza. Es decir, ahora, nótese que aquí una encuesta que se le hacen 15, 20 preguntas, si se ha sentido deprimido, si no tiene ganas de levantarse, si ve los días muy nublados, es decir, en realidad se le hace un conjunto de preguntas que hipotéticamente, y obviamente un cuestionario validado, permite determinar si la persona tiene o no tiene depresión. Esto es un cuestionario que es aplicado por un especialista, generalmente gente de salud, aplica la encuesta nacional de salud y ha sido capacitado correctamente. Claro, no es lo mismo que yo responda a una encuesta vía internet en donde yo vaya interpretando lo que quisieron preguntarme y a lo mejor no llego al mismo resultado. Entonces, si yo le creo a este 6,19, que no difiere tanto el 5,58, podríamos decir, en realidad no es tanto para todo el gasto de la dificultad. Ahora, no deben olvidarse que el saber estos numeritos es para definir políticas públicas o, en pocas palabras, asignar platas al Ministerio de Salud, a las unidades de salud de las municipalidades para, no sé, por contratación de psicólogos o psiquiatras para un buen manejo del número de casos. Y si yo pienso que es un 6% de la población mayor de 15 años está sufriendo, y si pensamos que hay 10 millones de personas, el 6% no deja de ser 600.000 personas. Y estamos hablando de medio millón de personas que podría tener depresión y tengo que guardar el dinero apropiado o las políticas, eso. Ahora, si vemos en particular hombres y mujeres, nos podemos dar cuenta que en hombres anduvo muy cercano, pero mujeres el sin factor está muy distorsionado. De hecho, si ustedes revisan la muestra, se van a encontrar que hay una, entre comillas, 2/3 de la muestra son mujeres y solamente 1/3 son hombres. Y si alguien trabajó en la encuesta nacional de salud, van a encontrar que muchos de los exámenes posteriores a la encuesta inicial, las mujeres predominan. Y yo me acuerdo de la del 2009, 2010, que ahí nos comentamos este asunto, había que sacar una muestra de sangre. Entonces se decía, mire, mañana a las 9 de la mañana van a venir a sacar una muestra de sangre y les deseamos que usted permanezca en ayuna. Llegaba el otro día el paramédico a sacar la muestra de sangre y la gran mayoría de los hombres, no, ya tomé desayuno, no, tuve que irme del trabajo, es terrible. Es decir, le tenían miedo a la aguja, no, no es que tuvieran que hacer, ¿ya? Entonces, dicen que por ahí hay un desbalanceo importante en la muestra, cuando hay otras etapas, en particular, como digo, en salud mental, 2/3 son mujeres que accedieron a responder, y eso puede ser porque hay un porcentaje mayor, porque en la depresión, claro, uno podría argumentar en la regla normal, la mujer se deprime más que el hombre, pero en estricto rigor y cada día con las mismas deberes, labores, si el hombre, claro, dice no hace nada en la casa, de que se va a deprimir, digamos, en fondo, pero hay hombres que ayudan en la casa, no, hacen las cosas en la casa, no es que se ayuden. Así que hay toda una discusión en ese contexto. La relevancia de la encuesta CACEL, la relevancia de la encuesta nacional de salud, la relevancia de esta encuesta de empleo, por ejemplo, que son en el caso particular de salud 6.000 casos, en el caso de la CACEN son 75.000 casos, y en el caso de, por ejemplo, de trabajo, de
de empleo son 120.000 casos, es decir, en fondo son muestras gigantescas bajo el concepto de poder tener buenas estimaciones a niveles regionales, urbanos, rurales y algunas comunas bien representadas. Entonces, de ahí la importancia de hacer una buena muestra y gastar mucha energía y también algo más que algo de plata en sacar una buena muestra. Un buen instrumento, buena capacitación para los encuestadores, para que después las personas, entre comillas, respondan lo más bien y apropiado. En otras palabras, esta pequeña introducción, que podríamos decir que versó un poquito más sobre muestreo, trata de justificar, de ilustrar y demostrar la relevancia de una buena muestra, porque el análisis estadístico que se hace a continuación se basa en esa muestra. Si esa muestra no tiene la suficiente cuidado, si en realidad, mire, solamente respondieron los que quisieron, en realidad tiene seco, por lo tanto voy a representar no necesariamente la población, obviamente mis resultados van a tener esa pequeña, entre comillas, o gran defecto y no me va a servir para nada. Como le decía, el censo del 2012, por no haber hecho el hincapié de lograr el 98% y logró el 93%, me acuerdo todavía los expertos internacionales dijeron, miren, en ciertas comunas se logró el 93%, lo que consideramos muy apropiado, porque sin desmerecer es lo mismo que se logró en Tanzania. Y nos bajó el pelo a nosotros que nos creíamos los mejores de América, que nos, entre comillas, nos compararan con algunos países africanos de desarrollo medio, y nos mostró que nuestro sistema de estadístico tenía sus debilidades. Y vino la discusión sobre la encuesta Kaizen, la asignación, la famosa pregunta y 9, me parece, una pregunta sobre ingresos, vino el problema con el IPC, los abrigos que bajaron de precio en verano, y hubo toda una discusión así a inicio de los 2011, 12, 13, con la encuesta. Después, el 2015, se cambió la encuesta nacional de seguridad ciudadana y se cambiaron un conjunto para poder pertenecer a la OCDE. Tuvimos que ajustar muchas encuestas. Es decir, la encuesta, la muestra, es muy relevante. Bueno, ahora, dado que todavía estamos, tengo hasta las 8:30 más o menos, Paulo. Ya. Dejamos los últimos 15 minutos si queremos para conversar, criticar, pelear, algunos dicen. Vamos a hablar de inferencia. Como les decía, inferencia estadística, más de algún texto van a encontrar este cuadrito, y es que busca responder preguntas concretas y previas. Las conclusiones se van a aplicar a toda la población de donde se obtuvo la muestra. Por lo tanto, confiamos en que la muestra es representativa. Y nuestras conclusiones van a explicitar un grado de confianza. Y seguramente más de alguna vez habrán escuchado hablar con un 95% de confianza. No sé, pues la aprobación de este candidato es un 37 con un error del 3%. Entonces, primero no es un 37, es con un error del 3, puede ser 34, puede ser 40, y además no estoy del todo seguro, estoy un 95% de seguridad. Es decir, en realidad todo este grado de confianza, margen de error, son necesarios porque eso es lo que hace, ¿ya? Y eso es la inferencia estadística. No son totalmente 37,8 el apoyo que tiene el candidato, no, tiene un error y tiene cierto grado de confianza. No es lo mismo si yo entrevisto a 100 personas que entrevista a 1000. No es lo mismo que yo entreviste solo a jóvenes que entrevista a personas de toda la edad. Es decir, en estricto rigor, todos esos problemas que son de la muestra van a ser cruciales para poder hacerlo en inferencia. Bueno, y la mejor forma de entender inferencia es a través de una situación hipotética, pseudo real, podemos plantearla. Y para eso yo le envié, y en el Jigboot hay una pequeña base de datos semificticia, es parte de una encuesta, pero hay algunos numeritos variables que se han seleccionado. Voy a suponer que hemos obtenido una muestra aleatoria simple, para poder hacer estadística simple, básicamente, de tamaño 350, que sí es representativa de todos los habitantes de 15 años o más de cierta comuna. Hemos preguntado hemos medido el colesterol total, el colesterol bueno, el HDL, la edad, si fuma sí o no, el nivel educacional en categoría, más de 12 años, entre 8 y 12, etcétera, el sexo,
o el género, masculino o femenino, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, sistólica, diastólica, la talla en centímetros, la cintura en centímetros, el cuello en centímetros, el peso en kilos, hace o no hace deporte bajo ciertos criterios y si tiene o no tiene algún diagnóstico de diabetes. ¿Ya? Voy a suponer que a mí me interesa, no sé, puedo estudiar algo sobre la diabetes y se recogió. Ustedes pueden acceder a esa base de datos, la pueden abrir y van a ver que hay 350 líneas. El número, obviamente, había inicialmente algún código de identificación, el RU, el número de ficha, etcétera, y todos los otros datos. Esta es una base que está limpiecita, no tiene datos raros, no hay un colesterol de 800, ni una cintura de 150 centímetros. Están todos los datos llenitos, es decir, como la primera base que le pasamos a los estudiantes para que empiecen a jugar. Después vamos a ver qué pasa cuando hay datos faltantes, la importancia de tener los datos, o qué pasa si el dato es erróneo, si es un dato malo, no es bueno. No sé, pues mide 1,60 m y pesa 130 kilos, ¿será verdad? ¿No será verdad? Es decir, tenemos varios problemas en ese contexto. Aquí vamos a confiar que la base está bien, está limpiecita, ya pasó por el proceso de limpieza. Y ahí, a propósito, me quiero detener otro minuto, que en ciencia de datos se calcula que al menos un tercio del tiempo es solo para revisar la base de datos. Es para limpiarla, es para codificarla, es para evaluarla, para cuadrarla, etcétera, etcétera. Ese 30% como mínimo que uno tiene que gastar es solamente para entender los datos. Si yo logro entender los datos, voy a poder comprender los análisis. De ahí la relevancia. No es que yo haga una regresión y estoy listo, porque a lo mejor hay un dato anómalo y que me marcó la regresión y no me doy cuenta. Entonces, esa pérdida de tiempo que algunos alumnos, tengo que reconocer, consideran una lata, porque es un proceso donde yo no se muestra nada, simplemente pierdo 30% de tiempo y no tengo nada que entregar, excepto que sé que es lo que corresponde, es crucial. Y algunos dicen que puede llegar hasta un 50%, digamos, siempre eso. Lo segundo es que escogí una base asociada a salud, dado que muchos de ustedes son del área de salud, espero, y por lo tanto los conceptos, los términos, las relaciones van a conocerlas. Así que vamos a hacer un poquito de inferencia estadística sobre esta base. Y ahí viene la primera condición de la estadística inferencial. Tal vez la primera y la más conflictiva, y que una de la condición básica para hacer estadística inferencial es no mirar los datos. Es decir, yo no tengo que plantear mirando los datos, yo tengo que plantear antes en función de los objetivos del estudio. Yo tengo que tener claro cuáles son mis hipótesis. Es decir, cuando yo diseño el estudio, yo tengo que fijar los objetivos generales, lo específico, la hipótesis a probar, las herramientas que voy a usar, etcétera. Y después levanto los datos, porque también en función de muchos de esos detalles de qué test voy a usar y qué voy a comparar, voy a definir el tamaño de muestra y voy a definir y calificar apropiadamente mi muestra. Es claro que en la parte formativa uno le entrega una base de datos y le hace un conjunto de preguntas sobre esa base de datos, pero en estricto rigor el investigador tiene que saber las preguntas a priori. Y fijar estas hipótesis a priori significa saber del tema. Y saber del tema en el caso de salud, no sé, pues saber la relación que pueda tener el peso, el colesterol, la diabetes, el hacer o no hacer deporte, el fumar o no fumar, la edad, cómo se relacionan con los atributos o con la parte de la diabetes, si es que en un estricto rigor, en este ejemplito que hemos mostrado, aquí a mí me interesa hacer inferencias sobre la diabetes, a lo mejor me interesa determinar cuáles son los factores que influyen preferentemente en provocar que una persona tenga diabetes, dado que estamos muy en boga hoy día con inclusive la prediabetes. Aparece el término hipótesis y nuevamente una referencia general, es un enunciado no verificado que una vez que puede ser confirmado o refutado, pasa a ser un enunciado verificado. Obviamente, si es válido, un conjunto de hipótesis me permite conformar una teoría. Si es un enunciado falso, no refutado, simplemente lo desecho y tengo que plantear otro. Algunas
siempre existe mucha confusión sobre la hipótesis, las teorías. Cuando alguien dice, uno tiene la teoría que fue tal persona, en realidad no tiene una teoría, tiene una hipótesis. La teoría son cosas confirmadas. La teoría de la relatividad o la teoría de la gravedad confirman hechos, ¿ya? Una hipótesis es una conjetura científica que requiere una contrastación con la experiencia. En el caso nuestro, nos interesan las hipótesis estadísticas. Y una hipótesis estadística es simplemente plantear cierto comportamiento probabilístico de ciertas características. Va a haber una hipótesis nula, la típica H sub 0, y una hipótesis de investigación, lo que yo quiero demostrar, hipótesis de trabajo se llama, que se representa como hipótesis alternativa H sub A, o algunas veces se representa con la H sub 1 en contraste con el H sub 0. Básicamente, una hipótesis nula puede ser que el peso de los recién nacidos es de 3 kilos y mi hipótesis nueva, que viene a modificar el conocimiento, que es lo que yo quiero verificar, es que el peso de los recién nacidos es superior a 3 kilos. ¿Ya? Entonces vamos a decir que las mujeres durante su embarazo se están alimentando mejor, los bebés están llegando a término a las 38 o 40 semanas, por lo tanto, todos esos aspectos van a influir en un peso final superior a 3 kilos. Esa sería una hipótesis que buscaría demostrar o probar. Me acuerdo en algún tiempo uno probaba que las semanas de gestación difieren entre el sistema público y el sistema privado. El sistema privado bordea los 37 semanas, el sistema público llega a las 40 semanas y hay toda una argumentación de por qué se produce eso. Una hipótesis de investigación es una afirmación que se pretende demostrar y si obviamente tengo la evidencia que lo confirma o en contrario, por ejemplo, si la hipótesis no logra ser confirmada, simplemente se abandona. Uno puede tener, entre comillas, mala suerte, plantear un conjunto de potenciales hipótesis y a lo mejor no aceptar, no encontrar ninguna evidencia a favor de ella. Significa que a lo mejor tenía un mal conocimiento del tema. A veces existen los casos control, por ejemplo, el investigador tiene un control sobre alguna variable. El mejor ejemplo son estos experimentos que se hicieron durante el año previo sobre el coronavirus. Algunos pacientes se les colocaba la vacuna contra el coronavirus, la Sinovac, y a otro un placebo. Cada persona no sabía si tenía un placebo y la variable dependiente era saber si desarrollaba o no desarrollaba coronavirus. Obviamente los voluntarios, digamos, no es que estuviesen vacunados, no sabían si le dieron o no el placebo. Hay aspectos éticos que ya estuvieron investigando, hay estudios que demuestran que los aspectos éticos en salud es algo relativamente nuevo. Recordemos que en la época de la Segunda Guerra Mundial hubieron muchos experimentos médicos y de ahí que las Naciones Unidas tuvieron que programar y generar un nuevo acuerdo con respecto a que se tienen que cumplir condiciones básicas para poder tener personas en tratamiento. En el caso particular chileno, en el caso aquí le hacían firmar un papelito, participa, usted va a recibir una vacuna. Si el placebo, bien será, si es la vacuna, regio, pero no le vamos a decir hasta después terminado y después obviamente accedieron a la vacuna finalmente los que tuvieron placebo. Hay diferentes estudios en ese contexto. Volvamos entonces sobre la hipótesis que podemos plantear. Entonces aquí casi abriría el chat si alguien quiere plantear alguna hipótesis con respecto a, a estas variables que se registraron. Así que les genero espacio ahí para que alguien indique qué le gustaría probar, plantear, definir. eh, Voluntario, no hay cualquiera que quiera dar, él lo escribe en el chat. O si quiere tomar el micrófono, bienvenido sea también. ¿Mm? Mayor cintura, mayor colesterol. Mayor cintura en centímetros, colesterol NG, ambas variables son cuantitativas, como dicen por ahí. ¿Mm? Bien, Macarena, asumo, porque dice Maca, no, estoy muy... Macarena, sí. Otra, esa, digamos que es de un segundo nivel, habla de relación, casi de un modelo detrás. Pero piensen, tengo sexo, tengo fuma no fuma, tengo deporte no deporte, tengo diabetes no diabetes. Partamos con las cosas más simples. Otra más, ya.
Los hombres hacen menos deporte, diabetes versus todos los demás, diabetes versus todos los demás, diabetes versus colesterol, diabetes según talla, diabetes según cintura, a lo mejor pueden tener algunas cosas lógicas, otras no lógicas. Bueno, yo había preparado algunas, esperando que ustedes me dijeran algunas de estas. Yo me preparé y dije, bueno, algo obvio. Los hombres presentan un peso en kilos mayor que las mujeres. Los hombres fuman más, dicen por ahí. Diríamos que esa primera hipótesis es como que todas las saben ya, pues no es una hipótesis, la evidencia es abrumadora. Los hombres son más pesados, algunos dicen en todo el sentido de la palabra, no, son más gordos, son más obesos, tienen una mayor masa que las mujeres. Así que en realidad la primera hipótesis no vendría a demostrar nada nuevo, no sería un incremento del conocimiento, no ganaríamos información, es algo que se sabe. Lo mismo pasa con el segundo, que ya tienen una cosa más médica, ya no es tan común. Los diabéticos presentan un mayor nivel de colesterol que los no diabéticos. Sabemos que la diabetes y el colesterol tienen relación, eh, pero el colesterol, la hemoglobina glicosilada, es decir, claro, alguien podría plantear, no estoy del 100% seguro que los diabéticos se cuidan, no se cuidan, etcétera. Bueno, podríamos hacer un poquito más, entre comillas, como dice por ahí, diferencia entre grupo etario. eh, no tengo la edad, me parece. Ah, sí, sí la tengo. Las mujeres tienen mejor nivel de HDL que los hombres. Yo podría plantear que el HDL que está en la palta, en las nueces, en el aceite vegetal, las mujeres tienen mejores procesos alimenticios que el hombre, entre comillas, le gusta más la papa frita, la cerveza, por lo tanto las mujeres podrían tener mejores niveles HDL. Algunos médicos dicen que es una característica genética que no se puede adquirir, por mucho que uno coma nueces, semillas, no va a generar su HDL. O podría ser algo tan etéreo que hay diferencia en el IMC entre fumadores y no fumadores. El índice de masa corporal, lo tendríamos que calcular usando el peso y la talla, fumadores, no fumadores. Ahora, nótese que yo digo hay diferencia. No estoy diciendo que los no fumadores tengan mejor nivel de masa corporal que los no fumadores. A lo mejor los fumadores dejan de comer, prefieren fumar en vez de comer. Entonces, o sustituyen algunos alimentos por el cigarro y no engorda. Entonces, hay toda una discusión, así que hablo de diferencia, no sé si es mayor o mejor. O algo más específico como que los hombres fuman más que las mujeres, que podría ser un sesgo, entre comillas, perceptivo que uno tiene. En otras palabras, aquí hemos planteado tres hipótesis que ya son un poco más discutibles, que hay gente que puede estar de acuerdo con la afirmación y hay gente que puede estar en desacuerdo. Y obviamente habría que decir, bueno, ¿en qué basa la evidencia? Es decir, de alguna u otra forma, el planteamiento de hipótesis nos viene a provocar esta discusión y yo tengo que tener la evidencia y eso es lo que voy a mostrar con los datos. Si mi muestra es representativa y muestro que los hombres fuman más que las mujeres estadísticamente, voy a concluir que a lo mejor las campañas, tengo que hacer un sesgo de sexo para las campañas. Tú, hombre, no por fumar eres más hombre y cosas así, y eso podría ser. Ahora, sí tengo que reconocer que cuando uno hace un estudio, lo primero que tiene que hacer es una revisión bibliográfica, un estado del arte, el marco teórico y esos aspectos. Y eso significa que las hipótesis se plantean en función del conocimiento adquirido. Por lo tanto, basado en la revisión, yo voy a plantear mi estudio, voy a recoger los datos y voy a definir mi hipótesis. Por ejemplo, yo podría haber leído este estudio que se publicó en el 2019, una encuesta que hizo la Universidad de San Sebastián y el Ministerio del Deporte, en donde concluyó que solo 2 de cada 10 chilenos hace ejercicio. Es decir, la actividad física en Chile no existe. Después hay una frase que una lectura rápida nos podría parecer extraña. También mostró que hay una marcada brecha de género entre quienes realizan actividad física, mientras el 45% de los hombres activos, en las mujeres se reduce un 26%. Es decir, los hombres casi duplican a las mujeres en términos de actividad física activo. Entonces uno dice solamente 2 de cada 10 y dentro de esos 2, el hombre es más activo.
Entonces, bueno, seguramente, ¿qué es lo que se entiende por actividad física? ¿Qué es lo que es hacer ejercicio? El caminar al trabajo, ¿se considera o no se considera este ejercicio? A lo mejor estar inscrito en su tiempo en un centro de ejercicio, ya uno lo hace que está haciendo ejercicio, o si al menos 2 veces a la semana, por más de media hora, practica un ejercicio cansador, sería eso. Entonces uno tendría que ir a leer la encuesta, leer las conclusiones para poder hacer. Bueno, basado en esta encuesta, yo podría plantear una sexta encuesta, una sexta hipótesis. Menos de un tercio de los hombres practica deporte. En otras palabras, y quiero ilustrar un poco, también que nos va a pillar la hora, es que gran parte de la estadística inferencial se basa en la planificación del estudio. La planificación del estudio, el paso inicial es identificar los objetivos, definir las hipótesis, y de ahí viene la toma de datos, después de la toma de datos viene el análisis de datos, y vamos a ver que la parte estadística computacional es mínima. Si yo quiero hacer un test, va a ser una línea, t-test, punto, prop-test, y listo. Y automáticamente me va a entregar resultados y yo tengo que concluir en función de las hipótesis planteadas, de la evidencia que significa, es decir, hay un largo etcétera posteriormente. Por lo tanto, es crucial tener muy claro cuál es el fenómeno que interesa estudiar, tener muy clara cómo se obtuvo la muestra, tener muy claro cuáles son las características que se midieron. Es decir, yo no puedo, a partir de esta encuesta, por ejemplo, plantear que la actividad, el estado civil, no le preguntamos el estado civil, se nos olvidó. Entonces ya no puedo hacer nada sobre eso. Y si alguien dice, oye, era un atributo muy importante, si tiene o no tiene hijo, puede ser relevante, si tiene un trabajo o no, si el estado laboral, si trabaja o no trabaja, porque eso puede hablar del estilo alimenticio, nos puede hablar de la facilidad o no facilidad de hacer deporte. En el caso de diabetes puede ser relevante si la persona está diagnosticada, si está en tratamiento, si está siguiendo el tratamiento. Hay estudios que muestran que a veces los enfermos para ciertos males tienen mejores atributos que los no enfermos. Me acuerdo por ahí hay un artículo hecho en Argentina que buscaban demostrar que el consumo de carne aumentaba el cáncer colorectal y llegaban a la conclusión distinta, que todas las personas que no comían carne, digamos, tenían más riesgo de cáncer colorectal. Y era por un hecho evidente, las personas que tenían riesgo habían dejado de comer carne. Y por lo tanto, obviamente, los otros factores a aportar en la misma dirección. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay un estudio, que ya se lo voy a mostrar en la próxima clase, que fue famoso a inicio del 2000, que seguramente ustedes se habrán planteado. En Estados Unidos se planteó la discusión si el hecho de tener Facebook, provocaba divorcio. Y algunos autores decían, un divorciado abre una página de Facebook para poder volver a tener vida social con los antiguos compañeros. Y otros decían que si un casado abría una página de Facebook, seguramente empezaban a aparecer fotos comprometedoras cuando era joven, de los compañeros de curso, de antiguas pololas, y a lo mejor eso provocaba el divorcio, ¿no? Haya toda una discusión qué es lo que es previo y posterior. Y eso tiene que ver mucho con lo que es casualidad versus causalidad, ¿ya? Y hay otra arista, obviamente, que tiene que ver casi hasta filosófico, que tiene que ver cómo uno plantea las relaciones, qué es lo que quiere probar, etcétera, etcétera. Bueno, en aras del tiempo, creo que vamos a llegar hasta aquí, justo ahí a R, algo de R vamos a ver, pero la idea es mostrar cosas muy simples. No sé, Paulo, si lo hago, algo muy, muy, muy simple para que vean que Sí, también sí, yo creo que es bueno despertar el apetito porque ya, puedan el hacer este apetito. nexo Exacto, tienen la base de teórico. datos. Tienen la base de datos, voy a abrir, igual después se va a subir el script completo y todas esas cosas. Ahí se está viendo mi R, ¿cierto? Ahí sí. Sí, sí, Ya. se ve. Sí, le agrandé la letra para que se vea. Vamos a hacer un pequeño script. Tirarlo para acá. Ya. Después lo comento correctamente. Para leer datos, contra todo lo que le han enseñado,
yo les recomiendo una librería que se llama Río. ¿Cuál es la gracia de Río? Es que lee y escribe cualquier cosa, de SAT, de SPSS, de Stata, de Excel, etcétera, etcétera. Entonces cargan la librería Río, si no la tienen obviamente la instalan, ahí está ejecutándose, ya está instalada, y leo, voy a ver casi tengo mi directorio correcto, Jet. Exacto, documento, ahí tengo mi base de datos, tengo un montón de cosas. Y este se llama salud. Ahí está salud XLS. Entonces, en Río simplemente no importa. Y la gracia que Río se preocupa de las comas, de los puntos decimales, de los nombres, del texto, etcétera, etcétera. Si hacemos un pequeño head, se me corre el y ahí tienen número, colesterol, el HDL, edad, FUPA, sino nivel educacional, sexo, presión arterial, cuello, peso, diabetes, etc. Bueno, ¿qué es lo que uno hace? Como mínimo un resumen para saber casi leyó correctamente los números, los puntos decimales. Ahí tengo un summary. Entonces me dice que ya, el número obviamente irrelevante, ahí del 1 al 350. El colesterol va de 122, muy bajo, hasta 200. ¿Cuánto un colesterol normal? ¿Bajo sobre cuánto? Para los que son de medicina ahí. Un colesterol aceptable. No se escucha. ¿Cuánto es el colesterol normal? Menos de 200, exacto. ¿Y el HDL? El colesterol bueno. Entre 21, 39, 97. ¿Y el colesterol bueno cuánto será? Les cuento, mayor de 40. Mayor de 40 es bueno. Bueno, la edad entre 15 y 93 años, presión arterial, la talla de 1,40 m hasta 1,92 m, el peso de 44 kilos a 121 kilos, el cuello y la cintura, un indicador de diabetes también. Ya, podríamos, no sé, describir un poco mejor el colesterol, de la que estoy usando acá, más de 40. Cuantile base colesterol. Y ahí el colesterol, cuartil 1 está en 167, mire, cuartil 75, 216, más del 25% va a tener eso. También podría, no sé, hacer un histograma. Colesterol. Y ahí tengo mi histograma del colesterol. Puedo hacerle más división, menos división, ahí toda una de las variantes. Uno puede darse cuenta que la distribución tiene una leve asimetría y ciertas características, el mínimo, el máximo, cómo se agrupa, no hay datos raros, etcétera, etcétera. Podríamos, como alguien planteó por ahí, no extrañamente, pero casi, que dijo que el peso de los hombres era mayor, podría comparar los pesos a través de un gráfico de cajón, box plot, base peso según base sexo. Y claramente los hombres son más pesados. En promedio parece que andan como los 80 kilos y las mujeres andan pasaditos los 60. Cajón con bigote me reconoce una potencial anomalía. Hay un dato que está como fuera de la regla y en las mujeres tengo un par de datos que se acercan a los 100 kilos que también están fuera de la regla. Pero claramente alguien podría decirle, oiga, que el peso y la estatura tienen que estar relacionadas. Podría ser un grafiquito. Al revés, voy a colocar el peso aquí y la talla antes.
el X y el Y. Y ahí tienen la relación, claramente a mayor peso, a mayor talla, a mayor peso. Las personas que miden 1,50 m pesan en torno a 60 kilos, las personas que miden 1,80 m pesan acercándose a los 100 kilos. Me gustaría separar hombre y mujer y ahí empieza a jugar uno un poquito más. Una tabla, también hablamos sobre fuman o no fuman, entonces una tabla. Una cosa que a mí generalmente me interesa es apropiarme de la característica. Cuando están en RStudio no es tan necesario porque RStudio auto identifica, entonces ahora simplemente le pido una tabla, no sé, fuma según sexo. Table no es fuma. Base. No, corrí esto, ahí está mi problema. Ahí me apropié y ahora ahí tengo la tabla. Claro, aquí tengo el número de casos, parece que los hombres fuman más que las mujeres, entonces me gustaría que fuese con porcentaje. Entonces hago un prop table de la tabla. Y uno pone un 1, un 2, un 3. Creo que un 2 es el porcentaje columna. Exacto, ahí tengo el 31% de las mujeres fuma, el 38% de los hombres fuma. Un poquito más de hombres fuman que las mujeres. Una pregunta va a ser si esto es estadísticamente significativo, ¿ya? Bueno, gran parte de los análisis estadísticos, después, como les digo, yo voy a subir esto con los comentarios, aquí vamos a hacer un gráfico comparativo, etcétera. Nos va entregando información de la base, voy conociendo ciertas características de ella. Yo siempre digo esto, me apropio de la base. Y así no tengo que estarle reiterando cuáles son las variables. Por ejemplo, el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es el peso partido por la talla, el peso en kilo partido por la talla en centímetros. Entonces tengo que dividirla por 100 elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí voy a calcular el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un numerito que bordea el 25. Las personas entre 20 y 25, peso normal, podríamos decir. El attach hace que yo no tenga que repetir a cada rato de dónde vienen las variables. Si voy a trabajar solo con esa base, no tengo ningún problema en hacer ese attach. De ahí para adelante ya no digo nada más base pesos. Ya no la necesito. No voy a escribir igual de ahí. De ahí para adelante, si se dan cuenta, ya no lo escribo. Simplemente él sabe que estoy trabajando con esa base. Calculo el índice de masa corporal. Calculo la media, por ejemplo, el índice de masa corporal. Podría calcular la media según sexo. Agregué. Entonces quiero el índice de masa corporal según sexo. Y quiero calcular la media. Y ahí está el índice de masa corporal. Los hombres sufren de sobrepeso, 27,8. Las mujeres también tienen un poquito de sobrepeso, 26,7. Y así nosotros empezamos a conocer la base de datos y, como les digo, tenemos varias columnas, podemos estar un buen rato viendo. Por ejemplo, podríamos pedir el índice de masa corporal según diabetes. ¿Ah? Hipótesis, los diabéticos son más gordos y me sale que levemente más gordo, 27 contra 27,8. Pareciera que no es significativa la diferencia. Ahora, obviamente, si yo comparo, no sé, ¿qué es el HDL, ¿no? Por ejemplo, el HDL, según diabetes, por buscar otro más, el HDL. El HDL para los diabéticos está en 50, está súper alto. Bueno, gran parte del análisis estadístico es necesario para después poder llevar a cabo las pruebas de hipótesis.
Pero recordemos que la parte inicial es plantear apropiadamente la hipótesis y que eso va a ser la parte inicial, que va a ser la parte crucial. Una vez que ya conocimos un poquito los datos, una vez que ya tenemos, ahora podemos simplemente ver qué vamos a hacer, si vamos a hacer test de una muestra, test de dos muestras, si vamos a hacer asociaciones. Cuando alguien dijo, Adrián pregunta, 149 hombres, 201 mujeres. Claramente puede haber un pequeño sesgo, ¿ya? Hay un poco ahí, ahora, no son dos tercios, un tercio, pero en realidad el ideal si esta comuna fuese miti-miti, pero si pensamos, hay más mujeres en Chile que hombres. Ahora, no es esa diferencia, pero si pensamos en una comuna tipo Providencia, yo creo que si los 350 casos habrían sido 160 hombres y 190 mujeres. Hay muchas más mujeres. Así que, entre comillas, sí. El aggregate se puede generar con diferentes cuadros. Ahí ustedes siempre van a poder ver colocando. Yo siempre les recomiendo aprender el comando. Y aprender el comando significa simplemente, por ejemplo, ustedes colocan agregate y se abre una página en internet con todas las opciones que tiene, le agregué y ejemplo y como les decía, pueden hacer diferentes funciones, la media es como el clásico, pero también puedo calcular, nótese aquí, quiero según Word, según tensión, ¿ya? Puedo hacer Sebin, ¿no? Fondo, son muchas combinaciones, ¿ya? Ahí tendrían ustedes un agregate bastante complicado, tienen dos variables según dos criterios, ¿ya? Y toman la suma después. ¿Ya? En el fondo, ahí van a encontrar siempre en el GEL una ayuda bien potente de cómo calcular estas cosas. Hay algunas que vienen cosas instaladas en R, hay otras que hay que instalar la librería correspondiente. Así que también de repente, aquí está de la librería STAT, puede suceder que más de alguna vez no les corra y eso significa que tienen que cargar la librería. De ahí es importante ver eso. Así que yo lo invito de aquí al próximo martes, revisar la base de datos, plantear alguna hipótesis para una media, para una proporción, para comparar media hombre contra mujeres, diabetes no diabéticos, deportistas no deportistas, comparar proporciones y ver asociaciones entre variables categóricas, variables continuas, y vamos a ir a ver un poquito más la matemática que está detrás, muy sumeramente, para poder hacer. Pero insisto, el 90% del trabajo tiene que ver con el diseño del estudio, con la muestra, tiene que ver con la definición de hipótesis, lo que llaman la operacionalización. Uno puede decir el hombre fuma más que la mujer, por decir un concepto global, pero ¿qué significa? ¿Que hay una mayor proporción de hombres que fuman? ¿O entre fumadores, hombre-mujer, los hombres fuman una mayor cantidad, un mayor número de cigarrillos? O tal vez alguien podría decir, no, a lo mejor no es el número de cigarrillos, es la intensidad, si es tabaco, si es pipa, si son cigarrillos light, es decir, uno frente a una afirmación tiene muchas alternativas para verificar o comprobar. Ni hablar, como les decía, este concepto de hace deporte. Si yo les pregunto a ustedes cuál es su nivel de actividad física, nulo, bajo, medio, alto, claro, alguien podría decir, miren, mi nivel de actividad física es alto porque vivo en un tercer piso y todos los días bajo y subo la escalera. A lo mejor eso no se considera un buen ejercicio físico. A lo mejor a una práctica donde los músculos, y decir, un fisiólogo, un kinesiólogo nos podría decir, sí, este es un buen deporte que desarrolla los músculos, quema la grasa, versus este otro es una caminata. Es decir, existen esos criterios. Hay cosas que son fehacientes. Usted fuma sí o no, versus usted cuánto fuma, bajo en qué condiciones, cuáles son las principales características. Está el fumador social, por ejemplo, que se llama el fumador social a aquella persona que fuma, pero que nunca compra. ¿Ya? Siempre pide, por eso se llama social. Y así suma y sigue, ¿sí? Entonces, cuando se llevan a cabo estudios, es siempre muy importante tener absoluta claridad de lo que uno va a investigar, de lo que uno va a plantear y cómo uno va a enfrentar el fenómeno.
Ahora me gustaría abrir micrófono si quieren consultar, preguntar algo de lo que hemos hecho. Como les decía Pablo, después pueden revisar con mayor detalle la grabación. Y la próxima semana vamos a entrar de lleno ya a trabajar con R, a responder esta hipótesis y tratar de avanzar a la construcción de modelos. Ujú. Me pregunta por el script. Sí. Eh, voy a subir, voy a hacerle comentario al script y se lo mando a Pablo para que lo suba mañana seguramente. ¿Mm? Sí, no hay problema. ¿Aló, ¿Algo? Ricardo? Sí. Sí, puedo hacer una consulta. Mi nombre es Ramón. Mira, yo hace algunos años tenía un problema con una muestra y creo que ahora es el momento para consultarlo porque no logré entender cuál era el problema. Yo trabajaba en una farmacia en donde teníamos datos transaccionales, millones de datos transaccionales, y yo lo que hacía era evaluar si es que una promoción funcaba o no funcaba, funcionaba o no funcionaba. Exacto. Y lo que hacía era tomar dos grupos, tomaba un grupo aleatorio y otro grupo aleatorio, o sea, tomaba un grupo como de base y lo que hacía era elegir otro grupo de similares características a ese grupo base, a los cuales yo le iba a proporcionar la promoción. Y luego veía si es que Compraron o no este otro compraron. grupo enganchaba o no enganchaba. Perfecto, eso es como evaluación de impacto. Eso es como lo más normal. Tomo dos grupos, a uno le aplico la política y al otro no, y después comparo. Pero para poder hacer eso, necesito asegurar que los dos grupos sean similares en algún concepto. ¿Bien? Y cuando yo lo hacía, eh, raramente, nunca encontraba que los grupos fueran similares. Por ejemplo, tomaba un grupo que eran personas comunes y corrientes, entonces yo decía, tomaba las variables de edad, tomaba la variable comportamiento de compra, porque yo lo había visto, por ejemplo, anterior, como tenemos los roots, uno puede traquear algo, eh, podía tener algún otro tipo, sexo puede ser, elegía algunas variables y armaba grupos. Entonces trataba de armar estos subgrupos, tratar de encontrar personas de mi base de datos extra muy similares. ¿Bien? Ya, Bien, sí. perfecto. Y cuando lo hacía, desarmaba los grupos, me quedaban estos dos grupos, los desarmaba y tomaba variables del grupo de base y variables o medidas de tendencia central, así como promedio, no sé, de alguna variable. Y sabéis que nunca pude hacer calzar los dos grupos. Siempre tuve el problema de que, aunque pensaba que lo estaba haciendo todo perfecto, nunca logré encontrar dos grupos similares. Mi pregunta es, ustedes cuando diseñan un grupo muestral, ¿cómo chequean que ese grupo muestral realmente sea representativo versus el grupo, la población? Porque tampoco tienen los datos de la población. Entonces no puedes hacer ni siquiera lo que yo trataba de hacer. Ya, te entiendo la idea, es algo bastante recurrente. Hay cosas que tienen que ver con el área de salud en particular que se denominan caso control, es decir, cuando hay una persona que tiene cierta enfermedad, trato de buscar a su gemelo que no tuvo la enfermedad para saber cuáles son los factores que influyeron en que tuviera o no tuviera la enfermedad. Y te puedo decir, creo que la hepatitis, por ejemplo, cuando hay un niño que se le detecta hepatitis, se toma al compañero de banco automáticamente porque la persona comió donde mismo, vive en el mismo contexto, entorno, entonces, claro, es como su gemelo en ese contexto. En el caso bancario, generalmente se ordenan por, como tú mismo decías, por estructura de compra, montos de plata que tiene, etcétera. Hace poco hice un diseño de una muestra en ese contexto de colegios para una política de enseñar a leer, entonces tenían que tener curso equivalente, cosas así. Y claro, y el problema es cuál es la variable que me empareja
entre comillas, que me los parea bien, y en este caso después una discusión, obviamente la parte estrato, digamos, de que sean de la misma comuna, la misma parte urbano-rural, pero se generan y se ordenan de acuerdo al índice de vulnerabilidad, que era la variable que me emparejaba. Dos colegios con la misma vulnerabilidad tienen el mismo contexto y entorno en términos de otro atributo. Ahora, y en el caso de ahí se discute bastante, digamos, si el niño aprendió o no aprendió a leer, claro, va a depender de la habilidad del profesor, pero también hay un factor que no tengo control, que es la casa, si lo apoyan o no lo apoyan. Entonces, claro, se va a levantar información y se espera que los porcentajes de apoyo casero, cosas así, sean equivalentes. No es fácil construir esto, muestras pareadas, podríamos decirlo casi. Puede ser que en tu caso, por mucho que tenías los rubros, el perfil de los individuos, a lo mejor se relacionaba con la intervención que se iba a hacer. Es decir, si yo voy a promocionar pañales, claro, tiene hijos o no tiene hijos sería una variable muy relevante para efecto de pareo, porque una persona que tiene hijos sí va a usar pañales y el que no va a comprar, aunque lo ofrezca a mitad de precio, los pañales. ¿Ya? Puede ser en ese contexto. Ahora, eso muestra que diseñar la muestra, valga la redundancia, es bastante complejo, no es fácil. Uno requiere mucha información. Tú mismo dijiste, no conozco la población, y ahí a lo mejor ahí está el defecto. Tu población eran todos tus clientes, tú lo que llaman tarjeta viente, potencialmente, porque a ellos les vas a impactar. Seguramente ustedes habrán visto, le habrá llegado más de alguna vez una oferta bancaria con un crédito preaprobado, cosas por el estilo. Aunque no lo crean, ustedes están siendo parte de un estudio estadístico inferencial para determinar cuáles son las cosas que activan o no activan que ustedes accedan o no accedan al crédito. No es que se les mande a todos los que son viables, simplemente también están probando técnicas. Y el mejor ejemplo de estas técnicas, que ciertamente en el mismo concepto de pareo o no pareo, tiene que ver con las recomendaciones, por ejemplo, de Netflix. Cuando usted termina una película y le ofrece otra, es porque le ofrece lo que vio la mayoría de las personas que vio la misma película de ustedes, ¿ya? Entonces esperan que ustedes enganchen en la misma línea. En otras palabras, todos estos sistemas recomendadores, todas estas promociones, todos estos estudios que hacen los bancos, el retail y en el área de salud, bastante crucial. Yo creo que comenté al inicio este estudio de la estancia, en donde a todas las mujeres que están en control de embarazo ahí en el campus San Joaquín, en el consultorio que haya ido allá, no voy hace tiempo, por eso se invitaba a todas las mujeres y las que decían que no pasaban al grupo control porque iban a seguir yendo al control del niño y se iba a poder recoger información sobre las enfermedades, cosas por el estilo. Y tuvimos un sesgo de selección en resultado. Se enfermaron más las mujeres del grupo de estudio a las que se les hacía la promoción de lactancia, los niños se enfermaron más, pero cuando le dimos la segunda apretada la tuerca, nos dimos cuenta que el hecho de que tuviesen la puerta abierta para ir a consultar hizo que tuviéramos una mayor frecuencia de resfriado, porque si el niño estornudaba, partían, mientras que el grupo control tenía que pedir horas, tenía que perder todo, entre comillas, ese proceso. Entonces, a menos que el niño estuviese muy enfermo, terminaba yendo al médico. El otro, el niño estornudaba y sabía que iba y le iban a atender inmediatamente, sin costo, etc. Entonces, también a veces tiene relación con los incentivos, con la forma de construir los grupos. Posiblemente en tu caso particular tenga que ver mucho con no sé hasta qué punto las intervenciones se asocian con la vida previa, digamos, de la vida, en este caso, de comportamiento de compra. Porque si una persona compra pañales y le voy a hacer de promoción de pañales, es mucho más probable una persona que no compra. Ahora, por lo que yo sé, muchas veces estas promociones son con atributos o artículos de libre necesidad, no muy específicos. No sé, casi te enredé un poco más o te aclaré algo. No, Ya, pero yo creo que me aclaraste mucho, pero quizás la duda que me queda aún es si yo hago un grupo de control o armo dos grupos, uno de control, etcétera, sobre algunas características, yo puedo esperar que en otras características se comporten similar. Yo siento que ese fue mi error después de los años, cuando pienso para atrás, digo, chuta, quizás comparaba primero cosas y luego cuando las hacía
le exigía más Sí, a la comparación de como yo la había construido. posiblemente, puede ser por ahí, como digo, en el caso de compra, lo que en el retail se llama que aprovechan la oferta impulsiva, se conoce algunas técnicas para generar esa compra impulsiva, con el 2 por 1, la segunda unidad en un tercio, etcétera, que no sé casi se relacionaba con, es distinto a la compra del artículo necesario, ¿ya? Y ahí viene toda una discusión que tiene que ver también con los activantes y con las técnicas que se usan para poder hacer ese tipo de análisis. Bueno, como digo, no es un tema fácil, es un tema bastante complejo, sobre todo cuando se estás interviniéndolo. Porque piensa, por ejemplo, en el mismo caso del COVID, con todas estas vacunas placebo, claro, las personas se vacunaban y no se les decía vayan a exponerse ahora, van a andar en metro, vayas al estadio, sino que decía sígase cuidando igual. Es decir, siga en las mismas condiciones porque en una de esas le pusimos un placebo, ¿ya? Entonces, claro, ahora hay gente que se vacuna y piensa que ya puede ir y andar en metro, como dicen algunos, arriesgarse a andar en metro. Es bastante complicado, ¿no? Tiene que ver con eso. Sí, pues, Muchas un poco gracias. lo que Adrián ahí te comenta un poco que tiene que ver mucho con el grupo. Claro, es la farmacia al frente, si ofrece lo mismo a mitad de precio, se van a ir para el frente. ¿Cierto? Interesante, interesante. ¿Hay alguna otra pregunta de alguien más que quiera comentar? Pueden prender su cámara ideal porque así uno sabe que al otro lado hay gente. Estas clases de esoterismo son terribles. ¿Hay alguien ahí? ¿Me escucha? Sí, no sé, hay gente, pero a veces uno no los ve. Quizás si podrías dejar de compartir, Ricardo, Sí. así nos Ah, de podemos veras. ver como todo. Sí, A sí. veces parece más llamado a que la gente pueda... ahí Ahí. sí, perfecto. Hoy súper interesante, Ricardo, el tema de la muestra. Es algo que a veces mucho uno no repara y uno toma datos y empieza a analizarlo y empieza a sacar conclusiones. Eh, pero claro, detenerse y analizar la muestra, cómo se obtuvo, si es representativa, es algo que no siempre se hace. Y si a veces uno empieza a tomar decisiones o acciones basadas en algo, y claro, y para atrás quedan muchas dudas de cómo se obtuvo esos datos. Eh, y algo que yo creo que si hay que dejar ese, porque habitualmente yo subo esto a la plataforma que tenemos como del curso y pongo los takeaways, así son las cosas que uno debería llevarse para la casa, así como uno, dos, tres cosas. Y yo creo que el tema de la muestra, la importancia de la muestra, o sea, detente y piensa en la muestra, más allá de saberse el código o cómo analizarlo, que ciertamente hay ciertas estrategias, pero claro, no, sabiendo hacer cosas y yo buscando en Google uno puede sacarlo, pero el concepto de conocer el negocio y hacerse esa pregunta de realmente esto es lo que necesito saber, yo creo que ese es el gran, como la línea así como que, ojo, piensa en la muestra y si eso te va a permitir sacar análisis posteriores más robustos, digamos, Sí. desde el punto de vista de error o resultado. Yo creo que ese es un súper buen eh, eh, como tips, así si uno quiere decirlo para el resto. Muy interesante. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna cosilla. ¿No? No, No. Ah, excelente, dice. Muchas bueno, gracias, Eric. te Perfecto, agradezco. Bueno. perfecto. Entonces, no sé si Ricardo tiene alguna última No, bueno, comentario invitarlo para... invitarlos para el próximo martes. Como le digo, ahí vamos a hacer un cosita un poco más estadística, un poco más TR. Vamos a subir, obviamente, parte del script posiblemente antes, pero me gusta mucho irlo construyéndolo en el minuto. Porque claro, uno va viendo las opciones y siempre mirar el help. Obviamente el RStudio es un poquito más autopredictivo, así que nos ayuda bastante para algunos, pero uno de la vieja escuela le encanta mejor escribir todo el comando completo, ¿ya?
Así que nada más que eso. Vamos a ver que el domingo le envío a Paulo la slide de la próxima clase para que ustedes las puedan mirar antes si desean. ¿Mm? Así que eso no va a ser. Perfecto, perfecto. Acá hay harto agradecimiento en el chat, y también me sumo a eso. Excelente, Ricardo, súper, súper motivador y un tema que yo creo que hay que dedicarle tiempo. Así que le recuerdo a las personas que van a ver este video después en YouTube, que lo pueden revisar. Va a quedar puesto en el repositorio de GitHub la información para que la pueden revisar con calma. Va a quedar esta tarea para la casa de mirar la base de datos y empezar como a hacerle preguntas a la base de datos a ver qué sale y después lo compartimos el próximo martes. Y agradecer nuevamente a Ricardo la colaboración con DataUC, y obviamente a todas las personas que están, a todos y a todas las personas que están con nosotros. Y nada más, nos estamos viendo la próxima semana, el próximo martes. Y estamos en contacto por las redes internas, obviamente. Agradecer nuevamente a Ricardo. Y nos estamos encontrando la próxima semana. Y nada, que lo pasen muy bien y que puedan descansar en lo que resta de la tarde o medianoche, ya que estamos ya casi. Ya, Muchas gracias a todos, que estén bien. gracias, nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Chao, muchas gracias a todos.